Le damos toda la honra y toda la gloria al que todo lo merece, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado la oportunidad de la salvación, de la reconciliación maravillosa mediante el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. Y hoy, como Iglesia de Cristo, queremos enviar un cordial saludo en este momento, antes de comenzar la predicación, a todos aquellos que puedan compartir este mensaje precioso de salvación. Bendecimos tu vida, no sabemos por lo que estés pasando, pero sí podemos decirte con toda seguridad y convicción que Jesús te puede ayudar, que Dios tiene cuidado de nuestras vidas, no importa lo que estemos pasando, y que mediante ese amor que nos ha mostrado en Jesucristo podemos tener la solución a cualquier clase de problemas que estemos pasando. Queremos bendecirte a ti como familia, como esposos, como papá, como hijo, cualquiera que sea tu edad o lo que estés pasando. Te decimos que en Cristo hay victoria. Cristo es victorioso en tu vida. Así lo declaramos y lo creemos. La Iglesia de Cristo da un fuerte saludo y aplauso a todos los que nos puedan ver aquí en esta hermosa ciudad de Lauderdale, aquí en este condado maravilloso de Broward, en esta gran nación de los Estados Unidos, ¿verdad? Y en cualquier parte del mundo los saludamos con amor de Cristo. Amén. Aleluya. Díganles, hermano, ¿estamos listos para recibir la palabra del Señor? Amén, amados. Si se le olvidó algo en su casa, olvídese. Cualquier cosa que sea, ya usted está aquí. Y esperamos que no solamente el cuerpo, sino el espíritu, la mente y el corazón dispuesto para recibir el consejo de la palabra. Amén, amados. Porque a eso hemos venido. Gloria a Dios. Hoy quiero que hablemos acerca de la riqueza y gloria de la salvación que Dios nos ha dado. Y quiero que veamos cómo Dios nos ha dado herencia y de una u otra manera, aunque no lo merecíamos, nos ha predestinado, dice su palabra, para alabanza de su gloria. Amados hermanos, si hay algo maravilloso, si hay algo lindo que nosotros podamos haber recibido y experimentado en nuestra vida como el más grande tesoro, y que algunas veces quizás no lo valoramos, porque quizás no tenemos el verdadero sentido de revelación de lo maravilloso y poderoso que es Cristo en nosotros, como lo más grande de la riqueza que Dios nos ha dado para salvación. Dios quiere que estemos conscientes hoy más que nunca y que tengamos en valor y en consideración lo más maravilloso que Dios ha hecho por nosotros, que no merecíamos absolutamente nada. La palabra de Dios declara que Dios hizo un trato un día con un hombre llamado Abraham, y Dios lo llamó, y este hombre le creyó y le obedeció a Dios, y Dios trató con él y con sus hijos. De su nieto Jacob, él sacó a su descendencia la nación de Israel, y siguió tratando con la nación de Israel. Y para él y para su descendencia, prácticamente Dios lo tenía todo. La palabra de Dios dice que incluso Jesucristo mismo, como el Mesías, vino como judío, nació como un judío y nació en Israel. El pacto, las promesas, la llenura del Espíritu Santo, la salvación y todo en primer lugar era para la nación de Israel. Amén. Las demás naciones, la palabra de Dios declara que estamos perdidos, estamos lejanos, no estábamos hechos cerca de Dios. Los que tenían el privilegio de estar cercanos a Dios y a quien les pertenecía todo, era solamente a la nación de Israel. Pero ¿cuántos pueden levantar su mano hoy y decirle: gracias, Padre, gracias, Señor? Porque aunque usted y yo venimos de Latinoamérica, algunos vienen de otra parte, son de China, otros son de Europa,
de cualquier otra nación fuera de Israel. Algo Dios había hecho en el pacto con Abraham, su amigo, que aún no se había olvidado, y le había dicho: pero en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero en primer lugar, la salvación y el trato de Dios exclusivamente no era con nosotros, sino era exclusivamente con la nación de Israel. Pero hay algo que Dios permite, amados hermanos, y eso lo vamos a ver al final de esta predicación. Sin embargo, Dios se dispone en su corazón a hacer algo con el corazón de ese pueblo de Israel, que en parte lo endurece para que lo rechacen, para que nosotros, los de las demás naciones, de cualquier parte, de un pueblito, de una pequeña aldea, de una ciudad, de un puerto, de una montaña, de un valle, un día, amados hermanos, el milagro más grande del anuncio de las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, llegaran a nuestro corazón y Dios tratara con nosotros y se revelara y fuésemos salvos. Amén. Aún muchas veces no entendemos que no lo merecíamos y estamos lejanos de Dios. Pero Dios, en su gracia oportuna, en su misericordia y en la decisión que Él toma en su corazón, decide abarcar, amados hermanos, y dar la salvación para nosotros, aunque no lo merecíamos. Por eso el tema de hoy: la riqueza y la gloria de esta salvación que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús. ¿Vale la pena amar a Dios? Amén. ¿Vale la pena entender que el Espíritu de Dios cada día está haciendo que su iglesia entienda que Dios nos ha dado lo más grande y maravilloso, que es la salvación a través de su Hijo? Amén. Qué lástima que muchos hombres y mujeres entregan su vida al Señor y lo confiesan, pero luego se desaniman y caen de la gracia y se van para el mundo y no quieren nada más. Y algunas veces para ellos la vida cristiana les es difícil y como que no pueden seguir adelante. Sin embargo, yo creo, amados hermanos, que para aquellos que hemos gustado el don divino, la gracia de Dios, el amor de Dios, lo más maravilloso es entender que Dios nos ha salvado en Cristo Jesús. Amén. Y eso vale la pena ponerle el valor suficiente, el interés, la pasión verdadera, sobre todo en los últimos tiempos. Dios, dígale a su hermano, nos ha hecho herederos. Y no solamente nos ha dado una herencia maravillosa espiritual, sino que también se dispuso en Cristo Jesús, amados hermanos, a predestinarnos para ser salvos. Dios sabía el momento preciso en que usted iba a abrir su corazón para aceptar el maravilloso milagro de la salvación a través de Cristo. Él sí lo sabía. Aún incluso nosotros no lo sabíamos, ni lo entendíamos. Pero cuando Dios empieza a llamar y a abrirse el camino en nuestros corazones, llega el momento en que nuestro corazón y los ojos de nuestro entendimiento van a corresponder a Dios. Amén. Y eso entendemos que es de parte de Dios. Amén. Y es ahí donde sucede el milagro de la salvación, a través del nuevo nacimiento. Efesios capítulo 1 y versículos 21 al 23. Perdón, Efesios 1, 11 al 14. Aquí vemos dos cosas: que tenemos una herencia y que hemos sido predestinados para alabanza de su gloria. ¿Lo merecíamos nosotros? No, no lo merecíamos. Ninguno, amados hermanos, dentro de lo que es el género humano, merece el trato y la salvación de Dios. Pero Dios un día se dispuso y tomó una gran decisión en su corazón de amarte a ti y a mí, aunque no lo merecíamos. Y extiende su gracia y misericordia y envía a su Hijo Jesucristo y nos salva. Por eso hay que seguir predicando el Evangelio. Por eso hay que seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Y jamás, sobre todo en los últimos días, olvidarnos de la declaración de lo que Dios nos sigue hablando a través de su palabra.
¿Qué es lo que nos dice? Y miren lo maravilloso de la declaración de Dios a través de su palabra para su iglesia, para usted y para mí, que estamos lejos un día de la ciudadanía de Israel. Estamos lejos de Dios, no estamos cercanos a Dios, no nos pertenecía nada de ellos. Pero Dios se dispuso un día que nos iba a alcanzar, que iba a tratar con nosotros, que nos iba a tocar. De cualquier manera que haya llegado Cristo a su vida, usted y yo debemos de darle gracias a Dios todos los días. Amén. En Él, ¿en quién? En Cristo Jesús, no en la religión, no en una secta, no en un ser humano. No, aquí dice en Él, se refiere a Jesús. En Él, así mismo tuvimos, ¿qué cosa? Diga conmigo, herencia. Probablemente aquí tu papá y tu mamá no te dejen una buena herencia. Hay veces que quizás está con deuda, pero no importa. Dios sí nos ha dado herencia. Amén. Y esa herencia no falla en Cristo Jesús. Amén. Somos herederos. Y la palabra nos declara que somos coherederos juntamente con Cristo también. De todo lo que Dios, aleluya, nos ha dado a través de su Hijo. En Él asimismo tuvimos herencia. Pero no solamente herencia. Dice, habiendo sido predestinados conforme a tu propósito, conforme a mi voluntad. No. Esto viene del corazón mismo de Dios. Y dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas, ¿según qué cosa? La decisión que Él toma en su corazón, según el designio de su voluntad. Y eso es Dios. ¿Usted pensaba que algún día Dios se le iba a revelar en Jesucristo a su vida? ¿Verdad que no? ¿Cuántos de aquí fuimos un poco rebeldes cuando incluso escuchamos el Evangelio? Yo fui uno de ellos. Y esto que fui tratado con Dios desde niño, porque Dios trató con mi corazón y empezó a revelarse desde niño. Sin embargo, en mi juventud y en mi adolescencia me volví un poco rebelde y llegué hasta blasfemar de Dios. Pastor, ¿lo hizo? Sí, Señor. Pero cuando llega el día, cuando le llega el momento, amados hermanos, los mocos salen, las lágrimas salen y el corazón no haya que hacer más que humillarse. Amén. Y decir, gracias Señor, porque no me consumiste. Gracias Señor, porque no permitiste que perdiera la vida en algún accidente, o que alguien me la quitara, o que algún animal, como en mi caso allá en la aldea, me mordiera, me matara o lo que sea. Cuando le di mi vida al Señor de nuevo y de una sola vez, de 20 a 21 años, entonces empecé a entender cuán grande y misericordioso y compasivo y lleno de paciencia era el Dios que me amaba. Y entendí estas cosas. A fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. O sea, para que estemos en su presencia y vengamos a ser parte de Él, de su naturaleza. Porque su gloria lo llena en todo y representa el carácter de Dios en toda esfera. En los cielos y en la tierra. Y dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Todo el mundo está necesitado de un toque y de la visitación de la gloria de Dios. Amén. Pero eso solamente puede acontecer de parte de Dios, no porque nosotros lo busquemos. Pero hay que darle gracias a Dios cuando Él llama y toca, que gracias al Espíritu Santo nos convence de nuestra condición pecaminosa y podemos corresponderle al amor de Dios en Cristo Jesús para salvación. Amén, amén, amados. Amén. En Él, dígale a su hermano, en Él. Nosotros, digan nosotros. Porque el apóstol está diciendo, en Él también ustedes. Habiendo, y quiero que le ponga atención a este versículo. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuánta palabra de mentira, amados hermanos, está recibiendo la gente hoy? Sobre todo a través de las religiones. Oramos por México, ¿verdad que sí? Y no me malinterprete, amados hermanos, yo sé que aquí no hay ningún mexicano, pero da lástima porque en ignorancia lo hacen. En momentos más difíciles, ¿qué reacciones usted vio de mucha gente en México mediante las noticias? Mucha gente tuvo reacciones de clamar y de gritar a Dios. Mucha gente tuvo una reacción de hacer una oración o de rezar, pero que se clamó a Dios. Amados hermanos, se clamó a Dios. Miren un video donde un edificio se va derrumbando poco a poco y la gente va
y hay una mujer que está gritando, ay Dios mío, Señor mío, no, Señor, no. Y está clamando y diciendo a Dios. Pero sí también hemos visto escenas donde están sacando personas vivas o muertas, donde en vez de cantar una alabanza al Dios eterno, mejor cantan México, no llores. México lindo y querido. Yo no estoy en contra de las culturas de los pueblos, pero las culturas no te van a salvar. Como hondureño, amados hermanos, sé que debo de clamar a mi Dios, no la cultura. No van a ser los mayas ni los lencas, no va a ser la cultura evangélica ni católica que me va a salvar. Y quizás muchas veces lo hacemos en ignorancia, pero Dios es bueno y es grande en misericordia. Pero esa misericordia y ese amor solamente está en su Hijo Jesucristo, quien se dio en la cruz del Calvario. Es la vida y la muerte de Cristo la que nos ha dado la victoria. Y es a Él el que antes y después que nos sucedan las cosas es que debemos de adorarlo y de exaltarle. Bendito sea el Señor que se reveló en nuestros corazones. Pero hoy más que nunca como iglesia no nos olvidemos de cómo ha llegado la salvación a nosotros, aunque no lo merecíamos. Nadie aquí nació en Israel como judío, como para merecer directamente en el pacto y las promesas con Abraham la salvación a través de Cristo. Pero aún así Dios permitió algo para ser alcanzado en su misericordia. Y si Dios lo hizo, entonces ¿por qué no corresponderle con mucha más fuerza en nuestro corazón al Dios que ha tenido misericordia de nosotros? Y orar por las naciones para que salgan de la ignorancia y en vez de darle la gloria a la Virgen o al santo o a una música mundana, se la den al Dios que todo lo puede y que todavía tiene paciencia y es grande en misericordia, y aunque pasen huracanes y terremotos, Él sigue extendiendo su mano de amor a través de Jesucristo. Esto es lo que nos debe de levantar el ánimo y de testificar de que Jesús es maravilloso y es glorioso. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, solamente el Evangelio contiene palabra de verdad. Amén. Porque Cristo es la verdad y el Evangelio habla de Jesús. ¿El Evangelio de qué? ¿Sabe, amados hermanos, que el Evangelio prácticamente no fue predicado directamente para Israel porque ellos lo tenían todo? Pero las buenas nuevas de salvación por la fe en Jesucristo, Israel prácticamente las rechazó. Fueron muy pocos los que aceptaron y hicieron a Jesús. Sin embargo, la masa humana fuera de Israel estaba con un corazón hambriento, dispuesto a recibir la salvación a través de Jesús, por el Evangelio. Por eso el Evangelio es el más grande tesoro. Las buenas nuevas de salvación, cuando le hablan no de una religión, ni de una secta, ni de ningún líder humano, sino, amados hermanos, de Jesucristo, hay que entender que esas son las mejores buenas nuevas de salvación. Eso es el Evangelio. Antes como gentiles, porque ahora somos parte de la iglesia del Señor. Usted notó que en uno de los cantos dice, ¿verdad? Israel, Faraón deja a Israel. Israel, Dios Dios te da la fuerza, Dios te da el poder. Bueno, el Israel de Dios es su iglesia amada. Somos el Israel espiritual, aunque no hayamos nacido como judíos y como israelitas. Somos el Israel de Dios. Somos, hermanos, la iglesia del Dios eterno. Somos el pueblo de Dios, por la gracia de Dios, sin menospreciar las demás naciones, mucho menos a Israel, porque de ellos proviene la salvación por causa de lo que Él permitió, y lo vamos a ver al final. ¿El Evangelio de qué? De vuestra salvación. ¿Y qué más? Y habiendo creído en quién. En la religión, en la secta. No, hermano, aquí no. Aquí, y habiendo creído mediante el Evangelio como palabra de verdad, ¿en quién? En Jesús. Porque el Evangelio verdadero no te habla de otra cosa, sino de Cristo Jesús y su obra maravillosa y redentora. Y habiendo creído en Él, fuisteis, y este es lo más maravilloso, fuisteis. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestra vida cuando entregamos y confesamos sinceramente a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida? Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y mire, ¿qué es el sello del Espíritu en nosotros? Cuando usted va a comprar algo, no solamente tiene que firmar papeles y poner su firma, usted tiene que dar una garantía para que se lo den, ¿verdad que sí?
Pero ya con esa garantía usted tiene que soltarle el artículo. Dios nos ha salvado y nos ha puesto una garantía dentro de nosotros. Y ese sello maravilloso es la presencia preciosa y maravillosa del Espíritu de Dios que testifica de Jesús en nuestras vidas. Cantábamos hace poco en un canto que decía, ¿verdad? Purifica, transfórmame, límpiame, tócame, lléname, hazme sentir tu presencia. ¿Sabe quién es el que hace esa obra maravillosa en nosotros cuando se lo pedimos de todo corazón? Es el Espíritu de Dios, quien atestigua y hace, aleluya, la maravillosa obra transformadora, purificadora y salvadora de Cristo Jesús. El Espíritu Santo, amados hermanos, ese sello que Dios ha puesto, la palabra arras, dice, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta que lleguemos al final perseverando en esa salvación. Lo último que esperamos nosotros, amados hermanos, es ser vestidos en la resurrección de un nuevo cuerpo glorificado. Amén. Hasta llegar a ser perfeccionados en la gloria de los hijos de Dios. ¿Y esto quién lo va a hacer? El mismo poder del Espíritu Santo que usó el Padre para levantar a Cristo de entre los muertos y resucitarlo, es el mismo poder que Dios va a usar, amados hermanos, para terminar a plenitud la redención nuestra hasta los tiempos finales. Amén. Nuestros cuerpos se van a morir y tienen que desaparecer para dar lugar a una nueva vestidura a través de un nuevo cuerpo glorificado como Cristo resucitó. Pero ¿cuál es la garantía de que esperamos esas cosas? Sino la presencia del Espíritu Santo como parte de la herencia, de la promesa de Dios en la salvación. ¿No es eso de gran valor para nosotros? Debería de ser para nosotros todos los días, que nosotros tengamos esa garantía de parte de Dios, porque ha puesto su presencia morando en nuestras vidas. Él es la arra, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, porque un día, amados hermanos, vamos a llegar hasta el final. ¿Para qué? Todo es para alabanza de su gloria. No es para que nosotros nos gloriemos. No, hermanos, nosotros no merecíamos nada. Pero Dios tomó una decisión porque Él la quiso hacer. Porque nos amó. Y esto lo hizo de su voluntad, no porque nosotros lo hayamos buscado o necesitado. Aleluya. Dígale a su hermano, gracias al Señor. Levante su mano y diga, gracias al Señor, porque me ha dado una herencia y porque fui predestinado, aunque no lo sabía y aunque no lo merecía. Fui predestinado para salvación en Cristo Jesús y le doy gracias a Dios. Aleluya. Número 2, Colosenses 1, 21 al 23 y 24 al 29. Aquí hay dos cosas que debemos de considerar como riqueza y gloria de la salvación. Y es que Dios nos demanda mediante el Evangelio, al haber recibido a Jesús, que debemos de estar fundados. ¿Usted sabe lo que es algo que tiene un fundamento? ¿Sabe que hay muchas congregaciones o hay muchos hijos de Dios que no tienen fundamento? Que andan, ¿verdad?, creyendo en una u otra cosa o de vientos de doctrina, o que andan en una congregación y en otra congregación y nunca tienen realmente un cimiento verdadero de lo que han creído. Y no tienen un fundamento y no están arraigados y nunca se afirman. Dios nos dice que mediante la salvación y el Evangelio que hemos recibido y a través de la obra maravillosa de reconciliación de Dios, Dios nos demanda que debemos de tener un fundamento. Si Cristo no es nuestro fundamento, nosotros, amados hermanos, como vida y como cristianos y como iglesia, estamos mal fundados y mal edificados, porque un edificio o una casa necesita un verdadero cimiento como fundamento para poder edificarse, crecer y mantenerse. Amén. La vida de la iglesia y del cristiano en los últimos tiempos necesita tener fundamentos, fundamentos. Y también, ¿qué cosa? Firmeza. Y aquí hay dos cosas: fundados, firmes y sin moverse. Y número 2, las riquezas de la gloria del misterio revelado a nuestra vida, que es Cristo Jesús, que no lo merecíamos.
Leemos esta parte aquí en Colosenses y quiero que le ponga atención. Capítulo 1, versículos 21 al 23. Dice, y a ustedes también. ¿Cómo estábamos en otro tiempo y cómo éramos delante de Dios? Extraños. Dice, y ustedes también que eran en otro tiempo, o sea, como gentiles, porque no éramos israelitas. Dice, en otro tiempo éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo ¿qué cosa? Malas cosas, malas obras, engañados, haciendo las cosas a nuestra manera. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Dios mediante Jesucristo? Levante su mano. ¿Cuántos reconciliados hay aquí? Amén. Aleluya. Si usted le entregó su vida al Señor y lo confesó como Señor y Salvador y le ha dado toda su vida a Él, usted ha sido reconciliado. Amén. Por fe. Créalo y entiéndalo que así es. Dice, y ustedes también que eran otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente haciendo cosas malas, ahora los ha reconciliado, versículo 22. ¿En qué y cómo? En su cuerpo de carne, ya Cristo mediante su sacrificio, dice, por medio de la muerte. ¿Con qué propósito? Para presentarnos haciendo las cosas a nuestra manera, así como lo hacíamos antes de venir a Cristo. No. Note que aquí Dios nos demanda en la riqueza y la gloria de la salvación que Dios ha puesto en nuestras vidas a través de Cristo. Esto, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de ¿quién? De Él, de Jesús. 23. Y quiero dejarle esta parte, porque aquí es donde están tres cosas maravillosas: fundados, firmes y sin moverse. Y esto espero que usted se lo lleve como revelación en su corazón como iglesia. Las riquezas y la gloria de la salvación de Dios son maravillosas y están aquí en la palabra. Solamente cuando un corazón no está aplicado y consagrado a Dios, estas cosas no las vamos a valorar, pero están escritas y son cosas que ya sucedieron y Dios nos ha dejado a través de Jesús. En el anuncio del Evangelio nosotros debemos de entender todo lo que Dios nos ha dado en Jesús. Dice, si en verdad ustedes permanecen, ¿qué cosa? Fundados. Fundados. O sea, con cimiento. Con algo que nos fortalezca y que nos mantenga. Número 2, dice, fundados y firmes ¿en qué? En cualquier clase de creencia. ¿Cuántos de nosotros antes de venir a Cristo sí teníamos fe? Creíamos en algo, pero en una fuente equivocada y lo hacíamos en ignorancia. Pero la palabra de Dios nos declara ahora que debemos tener un fundamento y estar firmes en la verdadera fe que es en Cristo Jesús. Amén. Y sin movernos. Número 3, ¿de qué cosa? ¿Hay alguna esperanza para nosotros? Amén. Decíamos el viernes que mucha gente en el mundo, ¿verdad?, pronuncia la palabra o la expresión, lo último que se pierde es la esperanza. Pero para el Hijo de Dios no hay esperanza que se pierda, porque esa esperanza es una esperanza de gloria y esa esperanza está en Jesucristo y Jesucristo jamás se pierde. Jesucristo ha ganado una iglesia, Jesucristo ha ganado un pueblo y Él es la esperanza de gloria para nosotros. Suceda lo que suceda en esta vida y al final de la vida, Cristo es nuestro fundamento, Cristo es nuestra firmeza, amados hermanos, y es nuestra esperanza de gloria. Pero nos demanda la palabra de Dios como iglesia, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aleluya, amén. Yo libro mi responsabilidad como ministro igual que Pablo, y se lo digo a usted. Entre más Dios me mantenga aquí en esta congregación, voy a seguir predicando y ayudándole a usted para que entienda estas cosas maravillosas y sepa la gran riqueza y gloria de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Y de cuántas cosas nos dice la palabra que Dios nos ha dado para beneficio nuestro, aunque no lo merecíamos. Éramos extraños antes, pero ahora ya no lo somos. Estamos lejanos antes, pero ahora hemos sido hechos cercanos. ¿Mediante quién? Mediante el sacrificio y la muerte de Jesús.
por la salvación de nuestro amado Salvador. Dígale a su hermano, hay que mantenernos fundados. Dígale a su hermano, y firmes en la fe. ¿Fe en la Virgen? ¿Fe en Buda? ¿Fe en el pastor? ¿En el Papa? ¿En el sistema humano? No, hermano. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor, o sea, el que provoca la fe verdadera en nuestro corazón, es el mismo, por el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos provoca en la fe de Jesús para buscar a Jesús, nadie puede ser salvo. Aunque tenga fe o creencia en otra clase de fuente, como culturalmente y religiosamente le enseñan a uno, porque muchos creen en muchas cosas, pero ahí no hay nada de salvación. Así es. La salvación es Cristo. Amén. Y fuera de Él, amados hermanos, hay peligro si nosotros no nos mantenemos fundados, firmes y sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. ¿Cuántos están plenamente conscientes que han oído y han recibido el Evangelio del Señor? Amén. El Evangelio del Reino. Levante su mano. Sí, aquí nadie puede decirme, aún ni los niños me pueden decir que no ha oído del Evangelio acerca de Jesús. Otra cosa es que lo hayamos oído y otra cosa es que lo hayamos creído también. Pero no solamente es oírlo, es creerlo y vivirlo. Amén. Con la ayuda de Él. Aleluya. Leemos la siguiente parte del 24 al 29. Ahora aquí nos dice que Dios nos ha declarado las riquezas de la gloria de un misterio y que fue revelado a nosotros. Jesucristo como el verdadero Mesías, de una u otra manera las profecías le indicaban a Israel que Israel tenía que estar preparado y entender la fecha y el momento en que el Mesías Salvador iba a venir para ellos. No obstante, para nosotros como gentiles o las demás naciones no era así. Sin embargo, un día ese misterio maravilloso, Cristo en nosotros, se reveló a nuestros corazones. Y eso es algo maravilloso. Amén. Es dentro de las riquezas y de la gloria de la salvación que Dios nos ha dado. Y eso solamente proviene de Dios. No lo buscamos nosotros, ni siquiera lo merecíamos, pero Dios, amados hermanos, lo dispuso. Y quiero que vea esto, porque Pablo sigue dando testimonio de por qué se convierte en un ministro para predicación del Evangelio. Y aunque sufría y estaba en prisiones, ese hombre daba testimonio que aún se gozaba sufriendo por causa de la iglesia, amados hermanos, y de la obra de Cristo. Amén. Hasta alcanzar a lograr hacer aquello que Dios le había mandado hacer y cumplir cumplidamente la predicación de la palabra de Dios. Por eso él dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne, o sea, en mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración, no porque él lo quiso ni lo buscó, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes. ¿Para qué cosa? Anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y hermanos hermanos, esa es la responsabilidad de nosotros. Predicar cumplidamente la palabra de Dios. Aunque la rechacen o la acepten, nosotros debemos de predicar la palabra como es y cumplidamente, para dejársela en el corazón. La responsabilidad de aceptarla, de creerla y de permanecer firme y fundados en ella es de usted. Yo libro mi responsabilidad, yo le hago. Y como iglesia seguiré predicando que Cristo es la más grande riqueza de salvación que Dios nos ha dado en nuestra vida. Amén. Y que vale la pena seguir adelante. Amén. Amén. Amén, amados. Pero miren lo que él sigue diciendo. Y aquí hay algo maravilloso. Aquí hay algo. El Evangelio, el anuncio del Evangelio, el hablarle de Cristo a la gente, el que nosotros hayamos tenido un encuentro personal con Cristo, es algo, vamos hermanos, de un misterio, pero que deja de serlo cuando Cristo es revelado como nuestro Salvador. Y eso viene de Dios. Eso es dentro de la riqueza grande de Dios. Pablo dice que él se goza y que él está dispuesto a sufrir lo que falta por causa del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea que por causa de que sean salvos mucha gente, Pablo no le importa si está preso, si le hagan lo que le hagan, él va a seguir predicando la palabra como debe de ser. El propósito es que la oigan la palabra y sean salvos.
Él quería agradar a Dios, pero también salvar a muchos. Pero él dice algo aquí, porque a este hombre se le reveló muchas cosas. Él dice, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos. ¿Quién es ese misterio? Diga conmigo, Cristo Jesús. Pero que ha sido revelado a nuestros corazones y ha venido a ser parte de la riqueza de nuestra salvación. Amados hermanos, Dios ha sido bueno y fiel con nosotros, aunque no lo merecíamos. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer, y quiero dejarle este versículo maravilloso, a quienes Dios, o sea, ¿a quién? A nosotros, como iglesia, Dios quiso dar a conocer las riquezas ¿de qué? De la gloria de qué? De este misterio entre los gentiles. ¿Y quién es ese misterio? Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Dígales, hermano. Dígales, hermano. Cristo es ese misterio que ya fue revelado, en el cual se ha convertido en la esperanza de gloria de nuestra salvación. Y eso es grande y maravilloso. Fuera de Cristo no hay salvación. Ya Cristo para nosotros no es extraño. Cristo es lo más común. Es más, viene a ser el centro de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Cristo es lo más maravilloso. En Él se encuentra la fuente de toda sabiduría y de todo conocimiento. En Él y a través de Él todo fue creado y todo subsiste y se mantiene. A Él, amados hermanos, vale la pena amarlo y servirle. El misterio de las riquezas de la gloria de Dios, Cristo en nosotros, para nosotros que no éramos israelitas. ¿Cree usted que Dios ha sido bueno con nosotros? ¿Cree usted que este niño que ahora es un adulto que ve aquí, allá en una aldea de Honduras donde solamente había monos y una montaña y yo era feliz en aquella montaña? Sin embargo, en medio de esa montaña y animales y un río que pasaba ahí cerca de nuestra aldea, hubo un tiempo en que Dios levantó una familia y un solo hombre para predicar el santo evangelio. Y ahí se sembró la semilla del evangelio a la edad de 5 y 16 años, aunque no entendía ni papa lo que era el evangelio. ¿Hay fruto de esa predicación? Está viendo aquí. Pero ese fruto ha alcanzado a una mujer que Dios me dio, y ha alcanzado a mis hijos, y ha alcanzado, mire, a mi progenitora. Que aunque yo bendigo a Dios porque esta mujer, aunque en ese tiempo no se había entregado, jamás me negó de ir a una reunión con mis demás hermanos. Ahora no, ahora ella entiende lo que es Cristo con el misterio revelado de salvación en su vida, porque ya le ha entregado su vida al Señor. Dejó de creer en los santicos y en muchas otras cosas, aquellas en las cuales miraba a mi abuela y tatarabuela lleno de velas y de estatuas y de santos y de muchas cosas, y de cartas al brujo y de amuletos y de muchas cosas. Todas esas cosas, gloria a Dios que Dios nos salvó y nos sacó de todo eso por la revelación magnífica del evangelio. Que yo iba a entender de que aquel hombre era usado para sembrar la semilla del misterio de Cristo que se quería revelar al corazón de este hombre, pero que un día fue aprobado por Dios. Cristo es lo más maravilloso en nuestra vida. El misterio de la aleluya, de la gloria, de las riquezas de la gloria, este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos, o sea, maduros, completos por la salvación en Cristo Jesús a todo hombre. 29. Para lo cual también trabajo, dice el apóstol, luchando según qué cosa, la potencia de Cristo en él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cómo es que nosotros podemos hablar de Cristo? Sino porque hay un potencial, hay una gloria poderosa, hay algo que nos motiva, hay una esperanza, hay una riqueza, hay algo que se reveló, hay algo que nos da fuego, hay algo que nos da pasión, hay algo que no nos hace detenernos de que hay que hablarle de Jesús a la gente, aunque la gente lo rechace. Hay que hablarle de Jesús. El misterio revelado. Sin Cristo nada se puede lograr. No hay frutos ni espirituales ni nada. Muchas veces la gente se queja y busca cosas materiales y se afana, olvidando lo más precioso y más grande que Dios nos ha dado en nuestra vida. ¿Sabe qué es? Es Cristo Jesús. Amén. En Él está la victoria. En Él están los éxitos. La bendición, la aprobación.
por algo Dios nos dice que debemos de mantenernos fundados, firmes en la fe y sin movernos en la esperanza del Evangelio, el cual hemos oído. Pero no solamente hemos creído, hemos aceptado y hemos amado, amados hermanos, obedecido. Y debemos de mantenernos, porque ese Evangelio nos da a conocer que Cristo es lo más maravilloso en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios por ese hombre que dio todo lo que tenía que hacer para salvar a muchos hombres y presentarlos preciosos delante de Cristo. ¿Sabe cuál es el anhelo de un pastor? No solamente salvarse él un día, sino que cuando yo llegue a la gloria de mi Señor, vea que ustedes todos también estemos juntos ahí. Allá ustedes, ¿para qué me va a llamar pastor? Amados hermanos, si somos ovejas en la tierra, y el único que es príncipe de pastores y merece la alabanza y la gloria y la honra es el eterno Dios, es Cristo Jesús, el resucitado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que vendrá por una iglesia gloriosa. ¿Se gozará al ver el rostro de su hermano Cabrera en los tiempos finales? Claro que sí, y yo me gozaré también al verlos a ustedes y saber de que no perdí mi tiempo y que Dios me usó para gloria de su nombre. Esa es la gloria de un ministro. No hay otra cosa más que hacer. Y esa es la más grande riqueza, aparte de la salvación personal, es anunciar las buenas nuevas de salvación y permitir que Dios nos utilice como instrumento para preparar el corazón de sus hijos. A eso es que Dios me ha traído aquí, no a otra cosa. Bendito Dios. Ningún ministro es perfecto, pero tratamos de esforzarnos en la gracia igual que usted y anunciar a Cristo debidamente como debe ser. Y lo más glorioso y maravilloso y honra para un ministro, para un hijo de Dios, como predicador y enseñador de la palabra, es ver que el pueblo de Dios corresponde a la palabra de Dios. No a mis palabras, no mis sentimientos, no mis emociones, sino lo que Cristo dice en su palabra. Amén. Aleluya. Según de Tesalonicenses 2, 13, 17, también la palabra de Dios dice que en las riquezas y la gloria de la salvación, Dios nos ha escogido para salvación desde el principio. Sabe que aún antes de nacer y después de nacer, el único que nos conoce perfectamente es Dios. Amén. ¿Sabe que Dios antes de nacer sabe por qué te permitió nacer? Y después de nacer, Dios sabe el momento en que le ibas a corresponder. Y que aún esa predestinación era para un día alcanzar tu corazón y salvarte. Amén. Aunque nosotros ni lo entendíamos ni lo sabíamos. Pero gloria a Dios que un día Dios se revela en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Pero aquí hay algo maravilloso. 2 de Tesalonicenses 2, 13 al 17. Leemos y dice, pero nosotros, ¿por qué no levantamos las manos todos nosotros como iglesia? ¿Por qué no leen conmigo juntos? Pero nosotros debemos dar siempre, vamos todos, gracias a Dios. Respecto a ustedes, dice el apóstol, hermanos amados, ¿por quién? Por el Señor, de que Dios, diga conmigo, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cristo es la verdad. El Evangelio te anuncia la palabra de verdad. No hay otra verdad fuera de Cristo. Amados hermanos, y no hay otra, aleluya, maravillosa salvación que aquello que Dios nos declara por su palabra, que Él nos haya escogido desde el principio, aún antes de nacer, de saber quiénes iban a ser nuestros padres terrenales. Ya Dios sabía quiénes íbamos a ser antes y después, pero todo esto Dios lo tenía predestinado para salvación y que lo conociéramos mediante su Espíritu Santo y la fe en la verdad, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar ¿qué cosa? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué no voltea a ver a su hermano y le receta esta palabra? Pero dígale, mira, no quiero decírtela cuando la leamos solamente. Dígale, es que esta palabra debe de quedar en cada uno de nuestros corazones como una plena exhortación.
Porque aquí hay algo muy maravilloso declarado en la palabra, en las riquezas y la gloria de la salvación mediante el Evangelio. Dice, así que hermanos, dice el apóstol, pero yo como pastor o como hijo de Dios o como su hermano mayor o como anciano, quiero decirle así lo mismo como el apóstol en aquel tiempo al escribirlo. Con todo mi corazón, mis amados santos hermanos, por favor, tomemos en serio la salvación que Dios nos ha dado y permanezcamos firmes. No seamos inconstantes, no nos desanimemos, reflexionemos y mejor animémonos unos a otros para seguir adelante. Porque la salvación o la plenitud de la salvación en la manifestación de nuestro Salvador es pronto. Así que hermanos, vamos todos. Así que hermanos, estemos firmes y retengamos la doctrina que hemos aprendido, sea por palabra o por carta. Y el mismo, dígale a su hermano, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, porque por gracia somos salvos, conforte, dígale a su hermano, conforte tu corazón y te confirme en toda buena palabra y obra. Aleluya. Hasta que Cristo venga. Sin detenernos, sin movernos. Venga lo que venga, esté en su casa, esté en el hospital, esté en la escuela, esté en el trabajo, venga a esta reunión. Amados hermanos, ven, suceda lo que suceda, debemos de permanecer firmes. Nos tenemos en primer lugar al Señor, su cobertura, su gloria, su fortaleza y sobre todo el poder y la unción del Espíritu Santo que nos mantiene, ya hemos leído, como sello y garantía de que Él habite en nuestras vidas para ayudarnos. Romanos 8 dice que el Espíritu Santo ha sido puesto en nuestra vida para ayudarnos en nuestras debilidades. Precisamente para eso está la presencia de Dios en nosotros. Pero hoy más que nunca nuestros corazones deben de ser confortados para que todo lo que Dios tenga sea confirmado en nuestra vida y nos mantengamos firmes en ello. Aleluya. Escogidos para salvación desde el principio. Y lo último, Romanos 11, 17 al 25. Si hay algo que a mí me da, hay veces me da ganas de reír y me gozo mucho, es algo de lo que Dios decide hacer y lo hace y nadie lo detiene. Y cuando Él decide hacer una cosa, amados hermanos, nadie le puede enseñar ni decir cómo o debe de hacerlo, simplemente Él lo determina y lo hace. Nosotros no entendíamos de qué manera nosotros quizás íbamos a ser salvos, pero Dios sí sabe cómo se las arregló para alcanzarnos a nosotros. Me estoy refiriendo fuera de Israel, porque quienes merecían como pueblo escogido y dentro del pacto eran los israelitas. Todo era para ellos. Sin embargo, Dios en el misterio y en la decisión y en la mente y en el corazón de Dios toma una decisión, amados hermanos. ¿Sabe que hay cosas que suceden que nosotros no podemos preguntarle a Dios por qué Él las hace? Porque el apóstol Pablo dice que es como que el barro le dijera al alfarero: hey, ¿y por qué me das esta forma? ¿Y por qué me haces así? Y viene la pregunta: ¿tiene el barro o la masa el poder y la autoridad de preguntarle al alfarero por qué me haces así? ¿O es el alfarero que hace y determina hacer de la masa el vaso y darle la forma que él quiera? No sé si me estoy dando a entender. Hay cosas que Dios determina hacerlas, amados hermanos. Si las entendemos que son para nuestro beneficio, mejor glorifiquemos al Señor. Pero hay algo que nosotros debemos de valorar en nuestra salvación. Es que usted y yo fuimos alcanzados mientras otro pueblo era endurecido. Ese pueblo tiene miles de años. Ese pueblo Dios ha hecho muchas cosas en él y a través de él. Y todavía ese pueblo, aunque es una ceñita geográficamente muy pequeñita ahí en África de lo que es realmente Israel, pero existe.
Es el punto central de lo que Dios permitió en el corazón de ellos para alcanzarnos a nosotros y que nosotros correspondiéramos en la salvación. Y hay algo que Dios permite. Cuando era niño, recuerdo que yo tenía un maestro que nos enseñó mucho acerca de agricultura y de hortalizas. Y hay algo misterioso y muy raro, amados hermanos. Arrancar una rama de un árbol y cortar otra rama de otro y traer una rama que no le pertenece al árbol y sujetarla y amarrarla ahí y esperar el tiempo para que el árbol, que no es su propio tronco, la acepte. Y sucede el milagro. Eso se llama injerto. Amén, 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 amén. ¿Sabe que el injerto es algo misterioso? Nuestros cuerpos están preparados para desechar muchas veces aún transfusiones de sangre o miembros de otros cuerpos. Una de las preguntas que yo le hice al doctor, pero doctor, si un cuerpo de los que se murió, que está bien fresquecito por ahí en algún accidente, pero que el dedo izquierdo, ¿verdad?, de la mano izquierda ahí está listo, está fresco, no me lo puede poner. Y el doctor me dijo, lastimosamente hasta ahora no se puede, porque tu cuerpo tiene un ADN y puede rechazar ese pedazo de dedo y lo va a sentir como extraño y lo van a rechazar, por lo cual te tengo malas noticias. Ahora te puedo arrancar uno del dedo del pie tuyo y te lo puedo poner aquí. Doctor, no siga la conversación, mejor prefiero la otra cosa. Pero me puede arrancar a mí mismo un dedo e injertármelo aquí y puede corresponder. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Amén. La palabra de Dios nos declara que nosotros éramos olivos silvestres. No éramos originales, no éramos orgánicos, por así decirlo. Pero a Dios le dio la regalada gana, y eso es lo que hace en la determinación de su mente y en su corazón, que a pesar, amados hermanos, de que Él amaba a Israel, permitió endurecimiento en parte de este pueblo para que el corazón de nosotros se ablandara y correspondiera a las buenas nuevas de salvación, a donde quiera que estuviéramos y fuéramos injertados en el árbol que no merecíamos. Y traer fruto, pero ese fruto es mediante Jesucristo. Debemos de agradecer, número uno, al Dios vivo por los misterios y las cosas que Él hace mediante el Evangelio. Pero también nunca nos olvidemos y debemos de ser agradecidos con los israelitas. Porque todavía, aunque, amados hermanos, ese pueblo se endurece y todavía la mayoría, aunque hay un grupo que ha reconocido la primera venida de Jesús y lo han reconocido como el Mesías Salvador, todavía la mayoría de ellos no lo aceptan. Pero la palabra de Dios dice que un día todo Israel, aunque no todos le corresponden, pero hay un grupo que está preparado para salvación a los tiempos finales. Hasta que nosotros salgamos en el tiempo de Dios. Porque los gentiles, amados hermanos, hoy más que nunca estamos llegando a esos tiempos, donde las naciones, llegará el momento en que se terminará la oportunidad de la salvación. O le correspondemos hoy al Señor, o el día de mañana puede ser tarde. Cuando Cristo venga, la salvación para las demás naciones quedará ahí, hermanos, truncada. Dios va a seguir y se va a abocar para tratar y salvar de nuevo a su nación, a Israel, porque están dentro del pacto todavía. Pero mientras tanto, nosotros debemos de entender que la riqueza y la gloria de la salvación debemos de valorarla hoy más que nunca. Cristo es nuestra salvación. Él nos injertó en un árbol aunque no lo merecíamos. Ahora somos israelitas espirituales. La palabra judío o Judá significa alabanza. Hemos sido para alabanza y gloria de su nombre. Hemos sido comprados con la sangre del Mesías. Por eso mire lo que dice aquí. En su casa puede leer todo el capítulo 11. Pero hay algo que Dios permitió. Y dice con respecto a Israel, porque Pablo aquí está intercediendo y declarando lo que Dios hizo para poderlos alcanzar a nosotros como lo que éramos antes, gentiles, pero ahora somos parte de la iglesia de Cristo. Este hombre dice, como apóstol, era ministro de predicación del evangelio a los gentiles. Estaba comprometido con las demás naciones, aunque él era hebreo, él era israelita. Pero hay algo que sucede y dice,
advirtiendo y diciéndole a nosotros que nos alcanzó la gracia de Dios para salvación. Dice, pues si alguna de las ramas, se refiere a ¿quiénes? A los israelitas. Como las verdaderas ramas en el verdadero olivo. ¿Quién es el tronco? ¿Y quién es el que da la savia para mantener las ramas? Sino Cristo, tanto para judíos como para gentiles, porque no hay acepción de personas, y eso es lo glorioso de Dios. Sin embargo, para salvarnos a nosotros, Dios permite endurecimiento en la nación de Israel, y esto lo rechacen, y a eso es que se refiere como ramas desgajadas. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas o quitadas, y tú siendo olivo silvestre, gloria a Dios que ahora no somos olivos silvestres, hemos sido colocados en el tronco y en el que da la savia verdadera, es Cristo Jesús, como el Mesías para todo el mundo. Amados hermanos, esto es un misterio y es algo glorioso que nosotros debemos de valorarlo. Siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué es lo que nos advierte a nosotros? Y yo le doy este consejo porque hay muchos que no están valorando la salvación. Hay muchos que no le ponen importancia al trato de Dios y se rebelan contra Dios y se niegan a seguir adelante perseverando y no se afirman y no tienen fundamento, se dejan mover fácilmente, se desaniman, se van para atrás. Amados hermanos, no es tiempo de volverse atrás en la gracia. Hoy es tiempo de permanecer firme y de seguir hasta lo último, hasta el final. Amén. Con la ayuda del Señor. Amén. Dice, advirtiéndonos, no te jactes contra ¿qué? Contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, refiriéndose a Israel, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, fueron rechazados, le dieron la espalda a Cristo, pero los gentiles le abrieron el corazón al Señor. Amén. Bien, por su incredulidad. Ellos no le creyeron y todavía hay muchos que no le creen. No solamente Israel, hay mucha gente que no le cree, prefiere creer en muchas otras cosas, menos en Jesús. Dice, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, levante su mano, nosotros, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, no se te suba el humo. No te olvides de Israel ni de las demás naciones. Ahora que eres salvo, mejor hay que orar por Israel y por las demás naciones, por nuestra familia y nuestros vecinos, para que sean salvos igual que nosotros, con espíritu de humildad y de consagración al Señor, con temor reverente. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios, y aquí hay algo muy claro, porque si Dios no perdonó a las ramas originales, o sea, el israelita que no le respondió al Señor, pues el Señor se volvió a los gentiles y fue aceptado. Dice, a ti tampoco te perdonará. Mira, díganles hermano, mira, esta advertencia es muy buena, porque es parte de la riqueza y la gloria de la salvación que Dios nos ha dado. Mira pues la bondad, pero no solamente la bondad, y ambas cosas vienen de Dios, y la severidad ¿de quién? De Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, o sea, para los que los rechazaron. Dice, pero la bondad para contigo, pero con una condición: si permaneces en esa bondad. Diga conmigo, bondad y severidad. ¿Quién le puede decir al Señor que debe de actuar en cualquiera de esas dos cosas? ¿Quién le debe enseñar? Nadie. Pero si hemos sido alcanzados por la bondad de Dios, yo le doy un consejo: mejor permanezcamos y valoremos esa bondad de Dios, y no caer en la severidad del Señor al final de los tiempos. No sé si estamos siendo claros. No sé si Dios está hablando. Si permanecemos en esa bondad, pues de otra manera tú también
Ay, pastor, entonces que si yo me descuido y me pongo renuente y desobediente y me aflojo y me voy y no me importa lo que me da. Bueno, cuidado, porque le está dando la espalda al Señor. Así es. Es mejor no haber conocido a Cristo y no que después de haberlo conocido nos volvamos después de Él. Después de Jesús no hay otra cosa que alcanzar para beneficio y salvación del ser humano. Amén. Todo lo demás nos conlleva a un destino de perdición. Cuidado. La salvación es el más grande regalo que Dios nos ha dado. Y está llena de riqueza y de gloria. Amén. Por eso la palabra nos da esta advertencia. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Hasta ahí estamos? Hasta el 25, hermano, ¿verdad? Y aún en ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados de nuevo. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Cuántos oran para que los israelitas sean injertados? Amén. Pero como estamos en los tiempos de nosotros, es mejor que oremos también por nuestra familia, para que sean injertadas y vengan a la salvación. Nunca deje de hablarle a su niño o a su hija de Jesús. Nunca deje de hablarle a su adolescente, a su hermano, a su papá, a su mamá, a su abuelo. Si está viejito y todavía no ha aceptado a Jesús, nunca deje de hablarle ni de testificarle de que Cristo es la más grande riqueza de salvación de parte de Dios. Nunca. Aunque no lo entiendan, el Espíritu Santo se encargará de hacerlo entender. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, la pregunta viene: ¿cuánto más esto, refiriéndose a los judíos o israelitas, que son las ramas naturales, serán injertadas por en su propio olivo? Y aquí, este es el misterio muy lindo y maravilloso de cómo nosotros, le dije yo, injertar una rama en un árbol que no es su propio tronco es un misterio, y que el árbol lo acepte, y aún incluso no solamente lo acepte, sino que dé fruto, pero existe. Eso solamente Dios lo puede hacer. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seas, ¿qué cosa? Arrogantes, subidos en cuanto a ustedes mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Póngase en pie. Quiero decirle algo. ¿Usted ha entendido el mensaje de esta mañana? Amén. Levante la mano. Amén. ¿Cree usted que Dios te está hablando? Amén. ¿Cree usted que Dios nos está advirtiendo? ¿Cree usted que Dios está diciendo: pueblo mío, permanece firme? Tómame en serio. Lo que te he entregado es de gran valor y es la más grande riqueza. Ya no es un misterio, porque Dios lo reveló y lo ha puesto todo en su Hijo Jesucristo. Permanezcamos en Jesús. Él es la fuente de nuestra salvación. Amén. No hay otro. Desde ese